Hoy vamos a pasar a la provincia de Sichuan, famosa por su comida picante y los pandas, entre otras cosas. Nosotros estuvimos un año viviendo allí y es donde comenzó este canal. Quiero pensar que va a ser una parte interesante del viaje, y no solo por aquello de revivir los recuerdos que nos dejó. Nuestra primera parada es la ciudad de Panchihua. No es un destino turístico famoso, pero llegó a ser muy importante para las primeras fases de desarrollo industrial de la Nueva China, y detrás de su auge hay una historia que nos parece interesante. Esta es nuestra última parada en la provincia de Yunnan y nos vamos a despedir con unos buenos fideos de arroz típicos. Aquí se come muy bien, pero ya tenemos ganas de gastronomía sichuanesa. Baby todavía no come picante, pero bueno, siempre hay algo para ella en el menú. Sigue tomando quizás demasiada leche, poco a poco tiene que dejarla, pero con todos estos viajes es difícil cambiar sus hábitos. Ahora bien, siempre que le preguntamos si quiere ir a la guardería o viajar con nosotros, elige lo segundo. No, no es teleférico, es para la mina. No, es como más bien como Hong Kong. Se podrá ir también, ¿no? Se podrá ir, sí. Ya estamos en Sichuan, en la antes citada Panchihua. Por el camino hemos alucinado un poco con la cantidad de industria que hay. No nos esperábamos ver algo así después de viajar por Yunnan. Lo que veis es una de las minas que hay por la zona, que es una de las 4 principales del país para la extracción de hierro y la más importante para la producción de titanio y vanadio. Para que os hagáis una idea, el 70% del acero empleado para construir la red de trenes de alta velocidad salió de aquí. En los años 60 llegaron a constituir una zona especial con más autonomía. Además era un lugar de gran importancia estratégica, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Panchihua es una localidad bastante vertical. Algunos dicen que es una pequeña Chongqing, la ciudad cyberpunk. Nosotros nos vamos a alojar en las afueras, entre otras cosas porque queremos visitar un pueblo. Hoy vamos al museo más completo de China sobre el Tercer Frente, un plan que se mantuvo en secreto durante muchos años y sobre el que apenas hay información en español si buscas en internet. Sabemos que dentro se puede grabar, pero no sé si a los extranjeros se lo permiten, enseguida lo vamos a comprobar. En chino se denomina Sanxian Jianse, suele ser traducido como Tercer Frente, Movimiento del Tercer Frente o Construcción del Tercer Frente, y duró desde 1964 hasta 1980. Se extendió por 3 planes quinquenales, mucho más que el Gran Salto Adelante, aunque apenas se conoce en comparación. En los años 60, después de la ruptura con la Unión Soviética y con unos Estados Unidos poco amigos del gigante asiático, Mao impulsó un proyecto muy ambicioso que seguía 2 objetivos principales. En primer lugar, y como su propio nombre indica, crear un frente de resistencia ante la posibilidad de invasiones por parte de potencias como las antes mencionadas u otras. Y en segundo lugar, industrializar las zonas menos desarrolladas del país. De esa manera, si la Unión Soviética, los Estados Unidos o incluso Vietnam invadiesen, podían retroceder y hacerse fuertes en un núcleo con gran capacidad industrial. Esto puede sonar un tanto rocambolesco a día de hoy, pero en los años 60 China era un país mucho más aislado. Ya había pasado por la guerra de Corea y tenía muy presentes los errores cometidos durante la invasión japonesa. Así que pensaron, hay que evitar a toda costa volver a caer en manos
manos de otras potencias. Se invirtió una enorme cantidad de recursos materiales y humanos. Me choca mucho que se sepa tan poco de esto dada su magnitud. Los abuelos paternos de Lele fueron parte de los varios millones de chinos enviados desde zonas más desarrolladas hacia el interior. Ellos en concreto partieron desde Liaoning en el noreste hasta Hubei, una de las 13 provincias y regiones que constituían el tercer frente. Por si os lo estáis preguntando, el primer frente eran sobre todo las zonas costeras y fronterizas del este, el norte y el oeste, mientras que el segundo frente era una franja intermedia al este. Hoy Lele apenas está hablando porque está con el virus por el que pasamos previamente Baby y yo. Se siente muy cansada, pobrecita. Se gastaron 205.000 millones de yuanes en el plan, una auténtica barbaridad para la época, y a finales de los 70 constituía un tercio de todos los activos fijos del país. Vale, se les ha caído el sistema informático al pasar mi tarjeta de residencia permanente, pero me han dejado entrar y parece que no hay ningún problema para grabar. El dinero se invirtió en miles de proyectos que, como decimos, en principio tenían que mantenerse en secreto. Esto es lo que pasó en el pueblo de Lele, que tiene un aeropuerto y una serie de instalaciones para el mantenimiento de aviones que ahora son asunto público, pero hace unas décadas, cuidadito. De hecho, esta parte de la historia de China no se ha enseñado en las escuelas. Cantidad de chinos, sobre todo de fuera del tercer frente, pero también de su interior, no tienen mucha idea de todo esto. Y no pocos comenzaron a interesarse por ello a través de producciones de cine recientes como Haimam. A mí la parte militar no me entusiasma, pero el museo tiene muchísimo valor histórico. Panchihua, la ciudad en la que nos encontramos, estaba entre los proyectos más importantes y se convirtió en uno de los núcleos más cruciales para el desarrollo de la industria pesada china, manteniendo su relevancia hasta hoy en día. En la actualidad, esta localidad tiene el Producto Interior Bruto per cápita más alto de toda la provincia, superando incluso a Chengdu, la capital, y a otras muchas ciudades más grandes. Ojo, esta provincia, la de Sichuan, que entonces incluía a la municipalidad de Chongqing, era la pieza clave del plan, en parte por ser de las más resguardadas. Es decir, si estallase una guerra y China sufriese una invasión como la que temían en tiempos de Mao, este se convertiría en uno de los principales motores de resistencia. Además, gran parte de esos proyectos se construyeron en zonas remotas y montañosas, y como os enseñaremos pronto en otro vídeo, esperamos no tener problemas para grabar, a menudo tenían túneles e instalaciones secretas. Como imaginaréis, los trabajadores que levantaron estos proyectos, entre los que también había muchas mujeres, sufrieron condiciones muy duras y por eso hoy en día son considerados héroes. Este Chevrolet fue un regalo de Zhou Enlai a uno de los principales líderes de la ciudad. Cuando lo sacaron por la calle fue todo un acontecimiento. Sobre todo a partir de los años 80, después de las reformas económicas y de apertura, la inversión industrial se encaminó a las costas. Los Estados Unidos levantaron el embargo y comenzó un periodo de entendimiento y cooperación que relegó al tercer frente a un tercer plano. Si leéis sobre ese plan a través de fuentes extranjeras, a menudo lo presentan como un fracaso. Sospecho que en parte por haber estado muy apoyado en la economía planificada. Pero nosotros, que hemos vivido y viajado mucho por lo que era el tercer frente, creemos que contribuyó al desarrollo. Eso es incuestionable. Y aunque es verdad que muchas empresas estatales cerraron, las más importantes siguen activas. Yo estoy convencido de que si no se hubiese hecho aquel esfuerzo, hoy en día las diferencias económicas entre la costa este y sur y el interior del país serían mucho mayores. Y la verdad es que se sigue invirtiendo una enorme cantidad de dinero en infraestructura para cortar el tiempo de desplazamiento entre esta parte del país y las mejor conectadas con el extranjero. Al mismo tiempo, el tercer frente llevó a cabo grandes avances científicos y tecnológicos. Nos guste o no la posición ideológica, ese es un hecho más que documentado. Una cosa, es poco probable que os ocurra, pero al viajar por lo que era el tercer frente hay más posibilidades de entrar en una zona con instalaciones militares y restricciones para los extranjeros. Puede ocurrir que no os podáis quedar a dormir o que os inviten a regresar por donde habéis venido. A nosotros nos ha pasado, pero también hay que tener en cuenta que hemos recorrido gran parte de esas provincias.
El desarrollo del tercer frente también hizo que aumentase la población en esta parte de China. De no haber sido por él, parte de su geografía se vería así, pero sin varios de los elementos propios del desarrollo económico. Ojo, a mí me gusta mucho el mundo rural y seguro que aparte de vosotros también. Pero durante unas cuantas décadas, para los chinos ha sido sinónimo de pobreza. Y sin esas dosis de desarrollo urbano en los alrededores, no pocos se habrían ido. Como hemos dicho antes, es posible que dentro de poco visitemos otro lugar muy interesante relacionado con este tema. Y si no os lo queréis perder, os invitamos a que os suscribáis.